Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de hipertrofia y sus mecanismos y de toda la maquinaria que se activa para que ocurra este fenómeno, como pueden ser las células satélite, las mioquinas y la conexión que tiene con las hormonas, ¿vale? Dicho esto, me gustaría empezar diciendo que el cuerpo humano es una de las máquinas más perfectas que existen en este mundo, ya que tenemos una capacidad de adaptación como ningún otro ser. Dicho esto, sí que es verdad que nuestro cuerpo no le gustan los cambios, no le gustan los cambios bruscos, no le gusta que le interrumpan su integridad, ¿vale? O sea, no le gusta que desequilibren su homeostasis, ¿vale? La homeostasis es el equilibrio que tienen el cuerpo humano, el equilibrio que tienen sus células, ¿vale? Solo cuando se interrumpe la homeostasis, el cuerpo se ve obligado a adaptarse. Y los músculos no son diferentes a eso, ¿vale? No son una excepción. El crecimiento muscular solo se produce cuando hay un estrés mayor de su capacidad. De ahí viene el principio de la sobrecarga, ¿vale? Que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se trata del crecimiento muscular. Si el estímulo no es lo suficientemente demandante, no habrá crecimiento muscular. En el momento que levantamos pesas, el cuerpo humano detecta un estrés, ¿vale? Y entra como en un modo de supervivencia, podríamos decir. Y en ese momento se activan todos los procesos de adaptación, para crear esa adaptación. El estímulo es lo suficientemente demandante. Después de este estímulo entraremos en una fase de recuperación y lo que hará el cuerpo es hacer que el músculo sea más grande y más fuerte. Esta adaptación se creará si las sobrecargas cada vez son mayores. El desarrollo muscular se produce con el crecimiento de tamaño y número de las fibras contráctiles, que serían las de actina y miosina, ¿vale? Estas fibras se unen entre ellas en el momento de la contracción muscular, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que los músculos son metabólicamente activos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que gastan calorías en reposo. En el momento que tú añadas masa muscular a tu cuerpo, gastarás más calorías en reposo, o sea, que quiere decir que aumentará tu metabolismo, ¿vale? Si, si en el caso que tú dejaras de ejercitar esos músculos o, por ejemplo, no te pudieras recuperar bien por falta de descanso o por falta de alimentación o nutrición, mejor dicho, ese músculo empezaría a perder fibras contráctiles o a hacerlas más pequeñas e incluso podría volver a su estado inicial si lo dejaras de estimular totalmente, ¿vale? Que eso se llamaría lo que es el catabolismo muscular. Después de esta pequeña introducción vamos a empezar a hablar de los mecanismos para crear hipertrofia, ¿vale? Para desarrollar el músculo tiene que haber un equilibrio entre la síntesis y la degradación proteica, ¿vale? A favor de la síntesis, ¿vale? De esa manera entraremos en un estado, lo que se dice, anabólico, ¿vale? A lo contrario que la gente cree, ahora mucha gente puede creer, es que el músculo no se construye durante el entrenamiento, ¿vale? Es más bien lo contrario, ¿vale? Se destruye, ¿vale? O se estimula. La reconstrucción o regeneración empieza a ocurrir post ejercicio, ¿vale? Y esa síntesis proteica, ese estado anabólico, dura aproximadamente unas 48 horas, ¿vale? No dura 1 o 2 horas como nos quisieron hacer creer, ¿vale? Que es lo que llamaban la ventana anabólica, que básicamente fue un invento de la industria de la suplementación para que poder vender más suplementos con, bueno, lo que sería una estrategia comercial, ¿vale?
Entonces esa síntesis proteica dura aproximadamente unas 48 horas post ejercicio, ¿vale? Y en ese momento lo que hará el músculo es regenerarse para hacerse más grande y más fuerte, ¿vale? Hay diferentes vías para que el músculo se adapte a la sobrecarga, ¿vale? Conocemos tres de estos mecanismos, ¿vale? Que sería la tensión mecánica, el daño muscular y el estrés metabólico, ¿vale? No está muy claro si se producen sinérgicamente o por separado, pero sí sabemos que tienen una estrecha relación, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar hablando del primer mecanismo, ¿vale? Que sería la tensión mecánica. Es el factor más importante para el desarrollo del músculo. A día de hoy sabemos que es el principal inductor de hipertrofia muscular. La fuerza que se produce al mover peso rompe lo que es la integridad del músculo, ¿vale? En ese momento se produce un fenómeno que se llama mecanotransducción, ¿vale? Que es la conversión de las fuerzas mecánicas en actividades químicas dentro de lo que sería la membrana del músculo. Eso lo que hace bueno, esas actividades químicas lo que hacen es producen una cascada de señales intracelulares que liberarán una serie de enzimas, ¿vale? Que activarán toda la maquinaria para que se produzca lo que es el desarrollo muscular, ¿vale? Hay muchos procesos anabólicos y catabólicos que interactúan entre sí en el momento del desarrollo muscular, ¿vale? Entonces, básicamente, la tensión mecánica es la cantidad de fuerza que produce internamente el músculo, ¿vale? No se debe confundir la tensión mecánica con el peso externo, ¿vale? Al final el peso externo solo es una variable más, ¿vale? Para crear tensión mecánica, en el momento que levantamos las pesas, tenemos muchas variables, ¿vale? Para crear esa máxima tensión, ¿vale? Como podría ser la velocidad de la repetición, la cantidad de repeticiones, si añadimos alguna técnica, por ejemplo, de intensidad, ¿vale? Todo eso puede hacer que la carga mecánica sea mucho más mayor y entonces tengamos más oportunidad o más posibilidades de crear más hipertrofia, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, la carga externa solo es una variable más, ¿vale? Al final, lo importante es que lleguemos al fallo o cerca de él, ¿vale? Más o menos, aproximadamente, lo que sería un rango de hipertrofia que podría ser entre 5 y 20 repeticiones, incluso hasta 30 repeticiones, ¿vale? O sea, la cantidad de fuerza que nosotros produzcamos dentro del músculo en un rango de hipertrofia, cerca del fallo, será la cantidad de tensión mecánica que producimos, ¿vale? En el músculo. Vamos a hablar del siguiente mecanismo para crear hipertrofia, que es el daño muscular, ¿vale? Todos hemos experimentado lo que son las agujetas post-ejercicio, que son microroturas que se producen en los músculos trabajados. La mayor parte de estas microroturas se producen en la fase excéntrica. No tiene nada que ver con el ácido láctico. Estas microroturas lo que harán es que el músculo pierda calcio, desequilibrando lo que sería su homeostasis, ¿ok? Esto producirá un efecto inflamatorio en el cual el cuerpo o el sistema, mejor dicho, el sistema inmunitario liberará glóbulos blancos para empezar a reparar los daños y deshacerse de los desechos metabólicos que se hayan producido durante el entrenamiento, ¿vale? Al mismo tiempo, las citoquinas enviará señales para liberar lo que son los factores de crecimiento y células satélite y crear ese entorno anabólico para empezar a crear y desarrollar la masa muscular. Con los años, tu capacidad de adaptación a ese daño muscular será mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque
tú no sufrirás esas agujetas tan dolorosas, ¿vale? Eso no quiere decir que no estés produciendo daño muscular en el momento que estés entrenando. Como podrás deducir, el daño muscular es un subproducto de la tensión mecánica, ¿vale? La fuerza que tú vas produciendo en el músculo mientras que tú vas entrenando, sobre todo durante esa fase excéntrica, será lo que irá produciendo ese daño muscular, y es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar o hacer nuestro entrenamiento, porque de esta manera podemos aprovechar más vías para crear esa hipertrofia, ¿vale? La vía de la tensión mecánica y la vía del daño muscular, ¿vale? De esta manera podremos siempre maximizar nuestras posibilidades de crear hipertrofia, que seguramente es el objetivo que tienes ya que estás escuchando este vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del último mecanismo conocido a día de hoy para crear hipertrofia muscular, que sería el estrés metabólico, ¿vale? Este mecanismo es el más controvertido de todos los que existen, ¿vale? Ya que no se sabe exactamente ni cómo se produce ni cuándo se produce, ¿vale? Posiblemente sea producido por el acúmulo de desechos metabólicos, iones de hidrógeno, fosfatos, lactato, etcétera, 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 ¿vale? Que se acumulan en las células musculares, produciendo una acumulación de agua local, que lo que hará es hacer mucha presión en las paredes celulares, y se producirá un fenómeno que se llama hinchazón celular, ¿vale? Posiblemente la célula, al percibir un desequilibrio en su homeostasis, activará lo que son los procesos anabólicos, aumentando la síntesis proteica y evitando la degradación muscular para protegerse, ¿vale? Pero ya te digo, esto es una hipótesis, ¿vale? Por eso te digo que este mecanismo aún no se sabe a ciencia cierta, ¿vale? Cómo y cuándo se produce. Pero hay estudios que indican que esto que te acabo de explicar sería la causa. Dicho esto, ahora que he hablado de los tres mecanismos o tres vías que tenemos para crear hipertrofia, lo que hay que tener muy claro es que no se pueden trabajar por separado, ¿vale? Y hay que tener muy claro también que el principal inductor de hipertrofia muscular es la tensión mecánica. Y los otros dos seguramente o se producen sinérgicamente o serán un subproducto de él, ¿vale? Seguramente el daño muscular sea un subproducto, como he dicho antes, de la fuerza mecánica que tú produces, ¿vale? O sea, el músculo trabaja intensamente y se producen micro roturas en el tejido, ¿vale? Y el estrés metabólico seguramente sea la acumulación de fatiga o de los desechos metabólicos, y que todo esto junto cree una respuesta anabólica y gracias a ello podamos construir un músculo más grande y más fuerte, ¿vale? En el momento de diseñar un programa de entrenamiento o de hacer tu entrenamiento del día, una buena estrategia es tener en cuenta estos datos, ¿vale? Porque de esta manera podrás maximizar ¿cómo se dice? Tus ganancias musculares, ¿vale? Y crear las máximas oportunidades para crear hipertrofia muscular. En conclusión, hemos hablado de estos tres mecanismos, estas tres vías para crear hipertrofia. Para maximizar los resultados de nuestros entrenamientos, tendríamos que dar énfasis a los tres mecanismos, ¿vale? Siempre sabiendo que la tensión mecánica es el principal inductor de hipertrofia muscular, ¿vale? Cuanto más sepamos de cómo dar énfasis a estos tres mecanismos, mejores serán nuestras ganancias, ¿vale? Luego todo irá en relación a si nuestra recuperación, o sea, nutrición, descanso, suplementación, va concorde, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado de las tres vías metabólicas para crear hipertrofia muscular. Esta va a ser la primera parte de este vídeo.
que hablamos de hipertrofia. En la segunda parte hablaremos, como ya he dicho antes, de las células satélite, las mioquinas, el entorno hormonal para crear hipertrofia y toda la maquinaria que se activa en torno de este proceso, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, ponle like, suscríbete al canal y si tienes alguna duda o quieres que comente o hable de alguna de las cosas que hemos hablado hoy en más profundidad, déjalo en un comentario y nos vemos en la segunda parte de la hipertrofia. Muchas gracias por verme hoy y hasta la próxima.